Amén, amén. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro del profeta Oseas. Yo quiero que ustedes se vayan para allá porque quiero que leamos un pasaje para empezar. Libro del profeta Oseas, para que lo encuentren más fácil, está después del libro de Daniel. Sí. Y vamos a ir al capítulo 4 de Oseas. Capítulo 4. Sí. Entonces, hay un texto en Oseas 4 que está en el versículo 6 que leemos para empezar este punto. Oseas 4:6. ¿Ya llegaron ahí? Entonces dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿a qué conocimiento? Porque ese es Dios, ¿no? Él dice mi pueblo. Entonces, ¿a qué conocimiento se está refiriendo? ¿Usted ha oído eso en conferencias de coach? Que cuando a usted le falta conocimiento, usted es destruido. Pero contextualicemos ese mensaje de parte de Dios, porque ¿a qué conocimiento se está refiriendo Dios? Leámoslo en el versículo 1 de ese mismo capítulo. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces ya sabemos a qué conocimiento se refiere Dios. ¿Cuál fue el pecado más grande de Israel? La falta de conocimiento de Dios. Y los papás, los sacerdotes, los maestros en Israel, ellos básicamente eran ignorantes de la revelación de Dios porque la desecharon. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo vivieron incluso ellos durante mucho tiempo sin el libro? ¿Sí? Y por causa de su ignorancia, Dios les dice, aquí en el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Sí ven? ¿Me siguen ahí? Yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? En el día de hoy, muchas congregaciones viven ese mismo problema. Personas pagando, cargando el peso de la falta de conocimiento de Dios, sometidas a información que no es cierta, a falsas doctrinas, viviendo unas vidas pesadas porque les falta conocimiento de Dios. Y no tienen conocimiento de Dios porque no se predica acerca de Dios. ¿Sí? Y no se predica acerca de Dios porque no estudian a Dios. ¿Sí? Y no estudian a Dios porque no les importa. No es su enfoque. Entonces la iglesia debe arrepentirse y regresar a los pies de Dios, viviendo para conocerlo. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el Nuevo Testamento.
Primera a los Corintios, al capítulo 15, versículo 34. Ese es un texto tan importante, pero que muchas veces se pasa por alto, ¿sí? Primera de Corintios 15, 34. Dice así. ¿Están ahí, cierto? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Mire que dice, velad y no pequéis porque no conocen a Dios. Es decir, fíjense que hay una relación directa entre la falta de conocimiento de Dios y la moralidad de una congregación. ¿Sí lo captan ahí? Cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios, los hombres van a crear su propio Dios. Y ese Dios que los hombres crean es nada más y nada menos que un reflejo de ellos mismos. ¿Sí? Entonces no tienen temor de Dios. Porque el Dios que ellos esperan es exactamente el Dios que ellos inventan. Y salen con un montón de cosas. Y no hay temor de Dios por eso. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y para el mundo perdido y para los creyentes, la iglesia de los creyentes, la necesidad más grande ha sido siempre la misma. Que el hombre conozca a Dios y que prediquen ese Dios a los demás. ¿Sí? Por eso entonces nuestro segundo tema, en cuanto a los fundamentos de nuestra fe, después de hablar de la Biblia como la palabra de Dios, es la existencia de Dios. El conocimiento de la existencia de Dios, lo que ha sido llamado teología propia. Si usted busca ese término, va a encontrar de qué se trata la teología propia y es el estudio de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros creemos que hay un Dios en tres personas y de ese Dios vamos a hablar hoy. ¿Sí? Cuando se habla de Dios en sentido general, nos estamos refiriendo al Dios creador, al creador del cielo, de todo, de la tierra, del universo, ¿sí? Al Dios que se le ha revelado a todo el mundo y al que muchas veces se quieren referir otras religiones, como los musulmanes, por ejemplo, ¿sí? O sea, el Dios de ellos no es el mismo Dios de nosotros, aunque ustedes oyen hablar que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero cuando digo yo que el mismo Dios que ellos se refieren es que cuando ellos se refieren a ese Dios creador, están pensando en ese momento en el mismo Dios creador que nosotros estamos pensando, ¿sí? Jehová es una traducción del tetragramatrón, ¿se acuerdan? JHBH, ¿sí? Que se le puso, como, ¿se acuerdan que el lenguaje hebreo original no tiene vocales? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la pronunciación de ellos es Yahweh, ¿sí? Yahweh, ¿sí? Pero a la traducción al español, con los textos masoréticos, ¿se acuerdan los textos masoréticos que estudiamos la vez pasada? Ellos le incluyen las vocales y el JHBH le ponen la A de Adonai, la E de el Dios. Entonces, Jehová es una de las traducciones que se hacen a Dios, ¿sí? Pero el nombre de Dios fue, por temas de lenguaje, se fue orientando en el lenguaje árabe a Alá, ¿sí? Que en el hebreo era el ¿sí? Entonces ellos lo van traduciendo y lo convierten en Alá. Pero en términos del Dios creador, podríamos decir que estamos hablando del mismo Dios, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Entonces las traducciones, por ejemplo, el católico tiene la traducción de Yahvé, porque es una traducción que se hizo, ¿se acuerdan? Al latín, hecha por Jerónimo, ¿sí? En cambio, Casiodoro de Reina entonces, usa los textos masoréticos después y entonces se convierte en Jehová, que es el que las iglesias evangélicas hoy dicen como el nombre de Dios, hablando del nombre. Sí, sí, claro, claro. Y no está mal decir Jehová, y no está mal decir Yahweh, y no está mal decir Yahvé, ¿sí? Son varias maneras. Ahora, está mal cuando yo digo, solo puedo decir Yahweh porque está en hebreo. Eso es judaizar el nombre de Dios.
Entonces, si tú dices, yo conozco a Jehová mi Dios, y viene algún cristiano y te dicen, tú no debes decir Jehová, debes decir Yahweh, que es el nombre de él. Te dice, no, estás utilizando un judaísmo para referirte a Dios. Yo tengo la paz y la tranquilidad, que es una traducción en la que yo digo Jehová, pero le puedo decir Señor, o le puedo decir Adonai si quisiera, en términos de lo que los judíos lo llamaban, ¿sí? Entonces es simplemente una manera de los nombres en las traducciones en las que se ha ido llamando a Dios. Al católico radical recalcitrante le molesta que uno diga Jehová, porque ellos dicen Yahvé. Entonces también te puede decir, eso de Jehová, eso de dónde salió, ¿sí? Entonces esos fueron los protestantes. No, 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 eso fue la traducción de un monje católico, Casiodoro de Reina, que utilizando los textos masoréticos le puso las vocales al tetragramatrón, que es el nombre de Dios original. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no aceptan ningún otro nombre sino Jehová. Sí, 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 porque ellos dicen de Jehová. Entonces, si tú le dices Yahvé, que no está mal, o Yahweh, entonces no, 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 no. Sí, o Padre o Señor, no, nada de eso. Sí, eso es religiosidad. Sí, eso es religiosidad. Cuando yo, por ejemplo, en los judaizantes, que hoy ahí están en boga, ¿sí? Hay iglesias cristianas que empiezan a traer los candelabros y empiezan a poner símbolos judaizantes para parecer más cercanos a Dios, porque Dios viene del hebreo y de los judíos. Están judaizando su iglesia. Pablo llama la atención. ¿Se acuerdan el primer concilio de la iglesia? Que se reúnen Pablo, Pedro, Juan y Jacobo y le enseñan a la gente que no se dejen judaizar, ¿sí? Entonces hay que circuncidarse, hay que hacer un poco de cosas. No, no, no. No, entonces, no, esas son religiosidades. ¿Dónde está qué? Eso está en Hechos de los Apóstoles. No tengo presente, sí, pero fue en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Entonces, ese Dios del que estamos hablando es el Dios que se le ha revelado a todo el mundo, ¿sí? Pero lo que pasa es que eso no es lo único que la fe cristiana dice en relación con Dios, ¿sí? Y es ahí entonces donde las otras religiones, incluyendo la musulmana, por ejemplo, entran en contradicción con la nuestra, ¿sí? Porque Dios reveló, y lo vamos a ver, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y a Dios Hijo, dice la palabra, Él lo hizo como piedra de tropiezo, para que la gente entrara en tropiezo con esos datos, ¿sí? En otras palabras, si usted llega a conversar con un musulmán, ¿sí? Y quiere saber si están hablando del mismo Dios, entonces comience por hablarle de Dios Hijo, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta inmediatamente si están hablando del mismo Dios o si están hablando de otro Dios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el concepto de la existencia de Dios, ¿sí? La Biblia cuando la Biblia abran sus Biblias, en el primer libro, Génesis, ¿sí? Cuando la Biblia abre, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estamos bien ahí, cierto? Ustedes sí notan que Dios no empieza explicando su existencia, ¿sí? Cuando Él comienza su revelación, Él no explica su existencia, y eso a mí me parece muy poderoso, ¿sí? O sea, porque si yo llego a algún lugar donde no me conocen, lo primero que yo haría es presentarme, ¿sí? O sea, yo diría, buenas, mi nombre es, yo soy Rodrigo Caicedo, ¿sí? Yo soy pastor y tal cosa y tal otra, ¿sí? Me presento, pero Dios no se presenta, ¿sí? Dios no se explica. ¿Por qué? Porque Dios entiende que todo el mundo sabe que Él existe. Ese es el principio, ¿sí? Entonces yo no tengo que presentarme porque usted sabe que yo existo. Entonces debemos entender el comienzo de su revelación en Génesis 1:1 de esta manera. Si lo miramos entendiendo ese concepto. En el principio, que usted sabe que yo existo, creé los cielos y la tierra.
¿sí? Eso es prácticamente como comienza el libro de Génesis, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios nos ha revelado que todo el mundo sabe que Él existe. Vámonos al libro de Romanos. La carta a los Romanos está exactamente después del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la primera carta de Pablo después de los Evangelios y de los Hechos. Romanos, capítulo 1, ¿sí? Del versículo 19 al 23. Leamos el versículo 19. 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Sí? Entonces, detengámonos ahí. ¿Se acuerda cómo estudiamos la Biblia? Cuando Pablo escribe, les es manifiesto, es que les es evidente. ¿Sí? La versión Biblia de las Américas dice, les es evidente dentro de ellos. Aclara más ese punto. ¿Sí? Y es que así es. ¿Cómo así que es evidente dentro de ellos? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros, dentro del hombre? Mi conciencia. ¿Sí? Entonces Dios dice, cuando yo formé al hombre, en la conciencia de ese hombre yo puse que yo existo. Yo lo puse evidente, lo manifesté. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y este hombre lo sabe. Y vamos a ver cómo lo reafirma más adelante en esta misma carta a los romanos. Pero Dios se lo hizo evidente, manifiesto. Y ahí está la prueba. La forma como Dios sabe que es evidente fue porque yo se lo puse en su interior y se lo hice evidente. ¿Sí? Y en el versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Desde la creación del mundo, escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, desde que Dios dijo, hágase la luz, las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosas? Ahí dice, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, su deidad, se hacen claramente visibles. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, fíjese lo que dice Dios, mis atributos invisibles, ¿sí? Aquello que no se puede ver. Dios dice que sí, que se han visto, ¿sí? Y que se han visto con toda claridad. Ahí dice. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Dios dice, son claramente visibles. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Sí? Entonces, siendo entendidas ¿cómo? Por medio de las cosas hechas. ¿Sí? Entonces, Dios dice, se han visto mis cosas. Mis cosas invisibles se ven y se han visto con toda claridad desde que el mundo se fundó. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo es que se han visto, Dios? ¿Sí? Entonces dice él, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. ¿Sí está claro el desglose de ese versículo? ¿Sí? Entonces, oyen eso ustedes, la próxima vez que alguien les diga, ¿sí? Venga, y entonces los indios de la selva, esa gente que no sabe que Dios existe, ¿cómo que no saben que Dios existe? Porque es una de dos, o el indio está diciendo mentiras o Dios es el que dice mentiras. Usted elige cuál de las dos. Que está siendo evidente. Les es manifiesto es, se los hice evidente, dice en algunas versiones, y yo les decía que la versión de la Biblia de las Américas, que es una traducción moderna muy completa, dice, se los hice manifiesto, se los hice evidente dentro de ellos. Que uno lo entiende. Ustedes se han visto, perdón, termina la pregunta. Ajá. Exacto. No. ¿Cómo somos salvos los seres humanos? Por creer en
Cristo. Entonces vamos más adelante que este punto. Pero el punto inicial de parte de Dios es todo, yo me hice evidente para toda la humanidad. No hay excusa de nadie porque está en su interior. Ustedes han visto que, por ejemplo, las tribus por allá de la selva buscan siempre adorar algo porque está puesto en su corazón. Sí, sí. Exacto, que hay algo que está más allá de ellos. Comentarios y al escucharlos lo que dicen es, hay un ser, hay algo superior, pero no sé qué. Y no se atreven a decir, hay no, pero sí hay algo. Pero eso es como lo común entre ellos, entre, pues digamos, entre ese grupo de jóvenes, es si hay un Dios, tiene que haber, pero no sé qué. Pero hay la oportunidad de investigar, de que conozcan, pero los que están por allá toda la vida viviendo en un árbol. Saben que hay un Dios porque Dios se lo puso en su conciencia. Carlos. Ah, María Eugenia. Exacto. Eso está en el corazón de los hombres. Eso está en el corazón. Soco. Ahora, el hecho de no hablar del Dios del que hablan las iglesias o algo es un tema ya moral. O sea, yo no quiero alguien que venga a decirme qué debo hacer y cómo debo vivir. Yo tengo mi propia vida y es un tema ya moral, pero que existe en su conciencia el entendimiento de que hay un Dios, ahí Dios se lo puso. Exacto, vamos allá después, correcto. Está en Hechos de los Apóstoles. Vayan y prediquen. Ustedes se imaginan en Roma del primer siglo que iban a decir, hola, y ahora en todo el mundo, ¿quién va a conocer a Dios? Y Dios simplemente dijo, vayan, prediquen, hagan discípulos. Y se tomó el Imperio Romano y se tomó Europa y se tomó África y se tomó Estados Unidos, se tomó América y seguimos predicando. Por eso Jesús dice en Mateo 24, y cuando se termine el conocimiento, ¿sí?, de Dios, ahí vendrá el fin, cuando todos conozcan de Cristo. Ahí vendrá el fin, cuando se predique mi palabra. Para mí siempre ha existido, o sea, es algo, sí, yo lo puse aquí, basta mirar la naturaleza, basta mirar su creación, es que es completamente obtuso, ¿sí? Como que no. Ahí Dios lo dice, por eso Dios lo dice, de mi creación, en las cosas hechas, yo me hago evidente. Y vamos a hablar de eso. Vamos a ver el punto. Entonces, Dios dice que nadie tiene excusa entonces acerca de su existencia, ¿sí? Que todo el mundo sabe que Él existe, no importa dónde esté. Versículo 21, estamos en Romanos 1:21, 1:20, vamos al 21, ¿sí? Sí, versículo 21. Pues habiendo, ¿qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, fíjense cómo dice. O sea, oigan cómo Dios ahora remete con esta verdad. Es que me conocen, ¿sí? Entonces miren, leamos del 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Entonces lo que Dios está diciendo ahí, el problema que yo tengo con el que está en la selva no es que nunca ha oído de Jesucristo, porque eso va a llegar más tarde, ¿sí? Más adelante. Hay un problema antes de eso, antes de llegar a Cristo, porque allá vamos a llegar, ¿sí? Pero es que antes de llegar a mi hijo, está diciendo Dios, conociendo quién yo soy, en vez de adorarme como el Dios creador, cogieron mi imagen y la cambiaron en una imagen corruptible que termina diciendo como de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ustedes entienden, vayan a las pirámides de México.
¿sí? Los dioses son una serpiente que se llama Teotihuacán, no sé esos nombres, Xochimilco, ¿ah? Lo que hicieron con el mismo becerro de oro también, ¿sí? Entonces Dios dice, eso es lo que pasa con el hombre, ¿sí? Entonces Dios sigue revelando entonces que es un trabajo que él ha hecho a nivel de la conciencia del hombre, ¿sí? Y si usted pasa Romanos 2, capítulo 2, ahí adelante, en los versículos 14 y 15, mire lo que él dice, hablando de los gentiles. En ese tiempo los judíos decían, pero si los gentiles no te conocen, miren cómo ellos estaban, era tan pequeñito el conocimiento. Y dice Dios, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, ellos no han recibido la revelación. Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen el libro de la ley, ¿sí? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y acusándoles o defendiéndoles, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que Dios está diciendo es que cuando Él creó al hombre, le dio una conciencia, ¿sí? Y que en esa conciencia Él le dio cierto discernimiento de lo bueno y de lo malo al hombre. Y que cuando ese hombre hace lo malo, su conciencia le acusa. Y cuando ese hombre hace lo bueno, su conciencia lo defiende. Miren cómo lo dice de claro Dios. O sea, que hoy en día, cuando el hombre dice, no, eso no es una verdad para mí absoluta, ¿sí? Ese hombre simplemente está negando lo que está escrito en su conciencia. Él lo está negando. Él lo puede decir, como lo dicen. Él lo puede enseñar, aunque hay gente enseñando que Dios no existe. Él puede practicar un ateísmo, él puede tener un ateísmo práctico. Pero ¿qué Dios dice de ese hombre? Él dice, eso es simplemente una negación de lo que yo puse en su conciencia. ¿Sí? Como lo dice Dios, ¿sí? Yo revelé mi verdad hasta cierto punto, obviamente, porque hay cosas que para entenderlas tenemos que ir a la Biblia, ¿sí? Pero Él reveló conceptos básicos de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Que es una de las primeras cosas que nosotros vemos en el libro de Génesis, después de la caída de Adán. En Génesis 3:22, después de la caída, dice, el hombre ahora conoce el bien y el mal, ¿sí? O sea, hay una conciencia en el hombre que le dice que hay una diferencia entre estos dos, ¿sí? Y ese hombre no puede argumentar lo contrario. Es evidente en nuestras conciencias, ¿sí? Si algún ateo me dice, Dios habla de usted, hermano, en Romanos 1, ¿yo qué le puedo decir? Sí, exacto. Y en segundo lugar, estamos hablando de la conciencia. Oigan lo que dice el Salmo 19, del 1 al 3. Vamos al libro de Salmos. Salmos 19, del 1 al 3. Miren lo bonito, creo que todos hemos leído este pasaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras ni es oída su voz. Mire, en otras palabras, los firmamentos no hablan, no hay lenguaje, ¿sí? No hay palabras. Versículo 3, 19:3, Salmos 19:3, ¿sí? Dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. O sea, los firmamentos no hablan, los firmamentos no tienen lenguaje, no hay palabras, no son verbales los fundamentos, ¿sí? No se oye su voz, dice Dios. Sin embargo, oigan esto, versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, ¿sí? O sea, lo que Dios dice es, claro que los cielos y los firmamentos no hablan verbalmente como nosotros los hombres hablamos, pero los firmamentos dicen tanto, que es lo que decía Socorro ahora, que hay un mensaje que ellos nos están transmitiendo todos los días. Y en ese sentido, por toda la tierra sale su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Sí entendemos ese pasaje? ¿Sí? Yo puedo creer eso o no creerlo, pero como decimos, Dios lo ha dicho.
¿sí? Y entonces, por eso es que Dios dice que lo que de Él no se ve puede ser deducido de lo que sí se ve. Eso es muy fácil de entender si vamos poco a poco pues a este ritmo, y que se lo voy a ilustrar con un ejemplo de la misma ciencia, de la misma ciencia, ¿sí? La ciencia hasta hace muy poco tiempo conocía la existencia subatómica. ¿Qué compone un átomo? Neutrones, protones y electrones, las partículas subatómicas del átomo, ¿sí? La ciencia determinó su peso, su carga, cómo se mueven, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso nosotros creo que todos lo aprendimos en el colegio, ¿sí o no? Por lo menos en el colegio. Sin embargo, la ciencia llegó a la conclusión no hace mucho de que tenía que existir otra partícula que ellos llamaron neutrinos. Usted lo puede encontrar en internet, es un tema técnico, de la que nunca había visto una medida, nunca la habían pesado, nunca más han podido saber su carga, pero tiene que estar ahí, ¿sí? ¿Cómo establecieron ellos que esos neutrinos tenían que existir? Bueno, porque la ciencia llegó a entender que para que el átomo funcionara como está funcionando, tiene que haber algo aparte de los electrones, protones y neutrones, que ellos ya conocían, ¿sí? Tiene que haber otra partícula y la encontraron eventualmente, ¿sí? Dedujeron lo que no se veía y lo que no se medía a partir de lo que se veía y se medía. ¿Sí? ¿Me copian? Es una experiencia de la ciencia. Eso es exactamente lo que Dios dice, ¿sí? Que el que no se ve puede ser deducido de lo que sí se ve, ¿sí? Dios, que no se ve, puede ser deducido de lo que no se ve, ¿sí? Y la ciencia nos ha dado un ejemplo muy bueno, ¿sí? De cómo eso puede pasar. Entonces, un ejemplo nuestro, muy de aquí, de nosotros, ¿sí? Como usted está fuera de este local, está allá afuera, ¿sí? Y está de noche, está oscuro. Allá usted está en la calle y de repente usted ve por el vidrio, por esos cositos de los vidrios, que allá atrás está iluminado, ¿sí? Y usted está con alguien y usted le dice, ve, alguien prendió una luz. ¿Sí o no? Por lo menos uno dice eso. Y que el otro le diga, ¿cómo sabes que ahí hay una luz? ¿Sí? Si uno está viendo. Pues por lo que estoy viendo que está detrás del salón iluminado, ¿sí? Del salón allá, ¿sí? Yo puedo deducir que allá hay un bombillo, ¿sí? Que yo no lo veo, porque estoy fuera, estoy allá afuera, ¿sí? Yo no sé exactamente dónde puede estar siquiera ese bombillo, pero lo puedo deducir, ¿sí? ¿Me copian? Eso es un ejemplo práctico, ¿sí? Pero ¿por qué decís que alguien prendió la luz? ¿Qué dijiste? Ve, sí. Porque esa iluminación no pudo haber salido de la nada. El bombillo, nada tiene, o sea, el bombillo tiene que tener una fuente para poderse prender, ¿sí? Y usted no ve el bombillo si está allá afuera, pero usted sí sabe que está allí colocado, porque es que usted sabe que iluminó, ¿sí? Entonces, ese es exactamente lo que Dios está diciendo. ¿Sí? ¿Sí me copian el ejemplo práctico? Yo le digo a muchas personas, el ateo, comparado por ejemplo con el sol, él se puede meter a su casa y decir, no hay sol. Y uno le dice, pero está entrando por la ventana. No, yo no lo veo, y se mete al closet. Y en el closet cierra y se pone en lo oscuro y dice, no hay sol. Y yo le diría, por la endija está entrando luz. ¿Sí? Y él puede tapar y puede negar todo lo que quiera, pero no puede tapar la realidad. Dios se ha hecho evidente, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en materia para hablar de la existencia de Dios, y hay 3 argumentos que se usan, los más conocidos, hay muchos, acerca de la existencia de Dios. Entonces, ayúdame ahí a pasar un clic para que pase la siguiente diapositiva. El primer argumento es el argumento cosmológico. Allá está, argumentos, cosmológico. Este argumento tal vez es el más viejo de todos, ¿sí? Usados para hablar acerca de la existencia de Dios, ¿sí? Tomás de Aquino, ¿sí? Conocido en la Iglesia Católica como Santo Tomás, filósofo, teólogo, ¿sí? Por allá por el año 1200,
y pico, él postuló este argumento, él fue el que postuló este argumento. Y lo hizo sin telescopio, sin ciencia, simplemente por deducción lógica, ¿sí? Tomás de Aquino entendía, y la ciencia hoy lo entiende también, que de la nada, nada puede salir, ¿sí? Que si hubiera un momento en la historia del universo donde no había nada, o sea, no había universo, no había Dios, no había nada, ¿qué piensa usted que habría hoy? Nada. Entonces hay que ser realmente, voy a utilizar la palabra que usó Socorro, obtuso, necio, ¿sí? O muy terco para insistir en eso. Y hay científicos que insisten en eso, con intelectualismo, y sacan un montón de argumentos que no pueden sostener eso, ¿sí? Que un día de la nada el universo explotó y el universo surgió, ¿sí? Por Dios, si no había nada, ¿sí? Entonces lo que el argumento cosmológico dice, cosmo es universo, ¿sí? Es que si existe un cosmo, tiene que haber una causa del cosmo, ¿sí? Porque de la nada, nada sale. Tendría que haber una causa, ¿sí? Una causa sin causa, ¿sí? Nosotros sabemos hoy por la ciencia, por la ley de la causalidad, que ustedes han oído seguramente, causa, que todo efecto tiene una causa, ¿sí? Que si hay un efecto X, eso tuvo que haber sido algo, ha habido algo que lo causó. Y esa causa es Dios, ¿sí? Para una causa. Y esa causa tiene que ser Dios. De hecho, en ese sentido, en los últimos 25 años han sido, yo creo que los mejores 25 años para la fe cristiana, si se puede decir así en ese sentido, porque en los últimos 25 años, donde la ciencia ha postulado la famosa teoría del Big Bang, ¿sí? Por mucho tiempo, haciendo negar la fe cristiana, ahora la ciencia en estos últimos 25 años ha llegado a la conclusión, por la teoría del Big Bang, de que el universo realmente no es eterno, ¿sí? Que como ellos lo venían afirmando antes del Big Bang, el universo ha sido eterno. No, ¿sí? Que el universo, dicen ellos, tuvo un inicio. Entonces, eso se volvió un problema para los científicos que negaban a Dios. Y entonces, ¿cuál es el inicio? Entonces inventaron el Big Bang, que a propósito lo inventó un monje católico, ¿sí? Porque la misma ciencia dice que todo lo que tiene un inicio tiene una causa. Y ahora la ciencia ha llegado a la conclusión, por lo menos los que son honestos, que son bastantes, ¿sí? De que hay un creador. Eso no quiere decir que los científicos se volvieron cristianos, ¿sí? Simplemente ellos dicen hay un Dios creador, ¿sí? Porque el universo no es eterno, el universo tuvo un inicio. Y todo lo que tuvo un inicio tiene que tener una causa. La obra más voluminosa que se haya escrito sobre ciencia y Dios es una obra conocida, no la vi en español, ¿sí? Pero está el libro, se llama Cosmos, Biología y Dios, ¿sí? Que recoge escritos de 64 científicos, 24 de los cuales son premio Nobel, ¿sí? Y en esa obra, uno de esos premios Nobel que se llama 24 premios Nobel, científicos. Y allí, Henry Margenau, me imagino que ese es el nombre, que es uno de los que escribe ahí, él dice que la única explicación, no la posible, la única explicación a la existencia tan perfecta del universo tiene que ser la existencia de un Dios omnipotente y omnisciente. El mismo científico, ¿sí? Y eso no es Biblia, eso es ciencia. De modo que ese es el argumento cosmológico. Hay un segundo argumento que se ha postulado, que es el argumento teleológico, no teológico, ¿sí? Teleológico, Juan Manuel. El libro es Cosmos, Biología y Dios. Creo que es Cosmo, Biology and God, para usted lo encuentre en internet. Son varios autores, sí, son 64 científicos, pero uno de los autores que más escribe y lo toman como autor principal es Henry Margenau, escrito Margenau, ¿sí? Margenau, debe ser francés, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del argumento teleológico. Teleo significa finalidad, propósito, ¿sí? ¿Y qué es lo que este argumento postula?
que cuando se analiza el universo, en cualquier área, en la parte grande, en los planetas, las galaxias o en las partes pequeñas, las células, los microorganismos, se pueden dar cuenta que cada cosa tiene un propósito, tiene un fin y que nada está ahí al azar. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de que el orden y el diseño del universo está tan sincronizado, tan perfectamente sincronizado que es imposible que haya un universo al azar y con semejante sincronía. ¿Sí? Por ejemplo, para ilustrar lo que estoy diciendo, ustedes ven la luna, todos vemos la luna está ahí, pero la luna Dios no la puso ahí para que los novios pudieran enamorarse bajo la luz de la luna. Es bonita, ¿sí? Cuando está ahí, y bueno, se pueden enamorar si lo hacen bajo la luz de la luna. Pero la luna está ahí porque tiene un propósito. Imagínense esto, es la fuerza gravitacional o la atracción de la luna sobre el planeta Tierra, ¿sí? Eso hace que el planeta Tierra se gire 23 grados. La atracción gravitacional de la luna que le da ¿sí? Mientras le da dando vuelta, la Tierra se gira 23 grados, ¿sí? La Tierra está inclinada, si usted sabía. Y eso es lo que permite entonces que tengamos 4 estaciones al año. Primavera, verano, otoño, invierno. Y esas 4 estaciones mantienen para el ser humano un clima balanceado. ¿Sí ven? Si se le quitara la luna al planeta Tierra, ¿qué pasaría? Que el planeta, en vez de estar inclinado, se volvería a colocar de esta manera, ¿sí? Y si el planeta se coloca así, se pone derecho, entonces un polo por la ubicación de la Tierra con el Sol estaría totalmente congelado y el otro polo estaría totalmente quemado, ¿sí? El azar, eso es al azar, ¿sí? Dios crea una luna al lado de la Tierra que hace que podamos vivir en el planeta Tierra como vivimos con todos estos cambios convenientes de estaciones y disfrutemos de la primavera, disfrutemos del verano, del invierno, del otoño, ¿sí? Tan sencillo como eso. El mar, miren esto, el mar no está ahí para que podamos pescar y podamos surfear, ¿sí? Aunque lo podemos hacer y no está mal que lo hagamos. Pero el mar tiene una profundidad promedio de 3.2 kilómetros. Profundidad. Si el mar fuera un poquito más profundo, no podríamos vivir, porque la cantidad de CO2 sería inmensa, sería imposible para la atmósfera terrestre, para el ser humano. Los océanos absorben aproximadamente el 30% de las emisiones globales del dióxido de carbono y el 80% del calor del sol es absorbido por el agua del mar. La cantidad de mar y en esa profundidad, ¿sí? De modo que si el mar fuera un poquito menos profundo, no podríamos vivir porque sería muy frío. ¿Cómo así? Porque durante el día lo que el mar hace es acumular todo el calor que recibe del sol durante el día. Sí, claro, tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué pasa por la noche? ¿Sí? Los océanos, el mar libera todo ese calor para mantener la temperatura de la Tierra equilibrada. ¿Usted sabía eso? ¿Será que eso fue al azar? ¿Sí? Se formó la Tierra, el Sol, y resulta que el mar quedó en la profundidad exacta, igualita, y de puro chepa, de puro chepazo, de puro al azar, ¿sí? Para que pase eso, por Dios, ¿sí? Hay que ser bien terco para eso, ¿sí? Y estos son 2 de cientos de ejemplos que ustedes pueden ver. ¿Sabía usted que la luna está ahí también para producir las mareas? ¿Sí? La marea alta en la noche, la luna trae el agua y levanta el mar, ¿sí? Y la marea baja en el día porque la luna desaparece y aparece el sol, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esa subida y bajada? Porque eso es importante. Bueno, sin las mareas, todos los desperdicios que se acumulan en las costas que llegan del mar, ¿sí? Todos los días producirían un olor que nadie podría vivir alrededor de las playas, ¿sí? Cuando la marea sube, recoge y se llevan todo ese desastre mar adentro. Qué belleza como Dios organizó eso, ¿sí? Y los animales, las algas, todo lo demás procesan todo eso que el mar ha recogido en la noche. El azar. Eso pasó al azar.
Tenemos varios planetas en el sistema solar. Creo que recientemente descubrieron uno más, pues. Sabrá Dios cuánto faltan por descubrir. Pero Júpiter, un planeta muerto. El hombre no ha podido ir. Encontramos agua, encontramos arañitas, nada, no ha encontrado. Un planeta muerto, inmenso. Yo no sé cuántas cientos de veces más grande que la Tierra. ¿Para qué Dios creó algo tan grandemente inservible? ¿Sí? Por así decirlo. Pues si Júpiter y Saturno no estuvieran ahí, en medio del movimiento de los planetas, ninguno de nosotros estuviera aquí esta mañana. Porque estos planetas, precisamente por ser tan grandes, además del anillo de Saturno, tienen una fuerza de atracción tan grande que cientos de meteoritos que viajan por el espacio, ¿sí?, que se acercan a dirección nuestra, son arrastrados por ellos, ¿sí? Los atraen, los filtran, se estrellan contra Júpiter, se estrellan y son atraídos por las corrientes del anillo de Saturno, ¿sí? Porque tienen una fuerza de atracción tan grande que o sea, se atomizan en esas corrientes del anillo de Saturno. ¿Eso es al azar? ¿Sí? Eso es ciencia. Eso es ciencia. Y si nos vamos al cuerpo humano, ¿cuántos ejemplos no podríamos sacar del cuerpo humano, no? Propósito, fin. Todo esto no puede haber ocurrido al azar, ¿sí? Ese es el argumento teleológico. Y finalmente, un tercer argumento es el argumento moral, ¿sí? ¿Qué es lo que el argumento moral dice? Que nosotros tenemos, lo que hablamos al principio, en la conciencia algo que nos dice qué no está bien y qué no está mal. ¿Qué está bien o qué está mal? Por ejemplo, si usted va a la China, si usted va a Alaska, si usted va para Neiva, Jamundí, a la India, todo el mundo entiende que la violación de un niño está mal. ¿Sí o no? No hay un lugar en el planeta donde los hombres digan, hágale, eso está bien, ¿sí? Todo el mundo entiende que a mi esposa no se la puede llevar a otro hombre, aún en las tribus más agrestes del mundo, ¿sí? En todo el mundo, en todas las partes del mundo se entiende que quitarle la vida a alguien es incorrecto. Si nosotros no salimos de Dios, sino que salimos de la materia, de esa masa, de esa tierra que ustedes ven por ahí, de esa tierra no pensante, ¿de dónde tenemos nosotros valores morales? ¿Sí? Porque la tierra no tiene valores morales. Yo le digo a la gente cuando demostrarlo, entonces dije, pues yo te diría más bien es que demostrame en el ADN dónde está la virtud, dónde están los valores morales que vos tenés. Que no están ahí, ¿sí? La tierra no tiene. ¿Quién me dio entonces esos valores morales? ¿Sí se entiende? Si yo tengo valores morales por los que puedo decidir lo bueno y lo malo, eso implica que la fuente de donde yo salí tiene que habérmelos dado. Y la tierra no tiene valores morales para dármelos, ¿sí? Entonces, yo solo encuentro a Dios. Solo Dios. La existencia de los valores morales en el interior del hombre, del ser humano, implica que tiene que haber o que tiene que existir un dador de la ley moral, ¿sí? Y ese dador no es nadie más que Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como el argumento moral, que tiene mucha fuerza y que no ha podido ser destruido ni atacado todavía. Entonces, cuando hablamos al principio de cómo converso yo, uno conversa como charlando con cualquiera y le puede tocar estos temas y la gente tiene que quedarse como, uy, sí, espérate. No es una lucha de demostrámelo. Conversemos sobre tus valores morales. Conversemos sobre la sincronía y la perfección del universo. El azar, ¿sí? Conversemos sobre el cosmos, ¿sí? O sea, es que Dios y la... No, usted no tiene que darle bibliazos al ateo. Con solo esto Dios nos ha demostrado todo. Entonces, ahora en relación con Dios tenemos que ver lo que Él ha revelado en su palabra y es la revelación de sus atributos. Desconocer los atributos de Dios, como es muy común, tiene muchas implicaciones porque son muchos los problemas causados por la ausencia en las enseñanzas, en las prédicas y en el vivir diario del cristiano. Entonces, para comenzar, la palabra nos revela que Dios es autoexistente y autosuficiente. Hay unos atributos que son
de Dios nomás y hay otros atributos que son de Dios que nos ha pasado a nosotros. Lo estudiamos alguna vez, autoexistente y autosuficiente. No hice la discriminación aquí de atributos no comunicables y atributos comunicables, pero la vamos viendo. Este es un atributo que no es comunicable. Los seres humanos no somos autoexistentes, no somos autosuficientes, aunque nos la creamos. ¿Sí? Yo necesito de Dios para vivir. ¿Sí? Yo necesito de Dios para respirar. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 28, dice que en Él nos movemos, vivimos y existimos. O sea, si a Dios lo pudieran apagar, apenas Dios... ¿Cómo? Hechos 17, 28. ¿Sí? Si a Dios lo pudieran apagar, apenas Dios se apagara, y claro, eso no puede ocurrir, ¿sí? Pero si así fuera, todos los seres vivos moriríamos inmediatamente, ¿sí? Todos. Porque yo no tengo en mí mismo la potestad de vivir por mí mismo. Es Dios quien me da vida. ¿Sí? Eso es algo que solamente Dios tiene, la autosuficiencia y la autoexistencia. ¿Sí? Es como que, hablando del ejemplo del botón, de la luz, ¿sí? Si usted mueve el botón del interruptor de la luz, todos los bombillos se prenden o todos los bombillos se apagan. ¿Sí? Porque esos bombillos no tienen en sí mismo la capacidad de encenderse. ¿Sí? Esa es la idea. Y oigan cómo Cristo lo dice en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así lo explica Cristo en Juan 5:26, si usted lo lee allí. Pero nosotros no, tenemos vida en nosotros en sí mismo. Cuando Dios se revela a Moisés, Él le dice, yo soy el que soy, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo no necesito de nadie, yo soy. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo? Yo soy, yo defino las cosas y Dios está revelando ahí que Él es autoexistente y es autosuficiente. ¿Sí? Dios no me necesita, Dios no te necesita. ¿Sí? Dios no me necesita a mí para salvar al mundo. Dios me está usando y a ustedes también para salvar al mundo, pero Él no me necesita. De hecho, Dios pudiera hacer un mejor trabajo que el que nosotros hacemos. Incluso nosotros a veces lo que hacemos es enredarle el trabajo a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando queremos evangelizar con el ánimo de motivar la conversión del otro, entonces decimos, hermano, es que Dios nos necesita. ¿Sí? Y eso suena bonito y puede sonar muy motivacional, pero es muy mala propuesta teológica, muy mal comentario teológico. Y esa mala teología encuentra su resultado el otro día en la mañana cuando yo salgo a vivir, cuando me doy cuenta que Dios no me necesita. ¿Sí? Dios no me necesita. ¿Sí? Ahora, es un privilegio que Dios quiera usarme. Señor, gracias por semejante privilegio. Pero Dios no me necesita. Miren, Dios pudiera imprimir la Biblia en el firmamento, ¿sí? Y la podría hacer volar todos los días y pasarla por la selva para que los de la selva la lean, ¿sí? Y sobre todas las ciudades y bajarla y subirla, ponerle las letras rojas que están en algunas de sus Biblias, lo que Él quiera poner en rojo, porque Dios tiene esa potestad. Él no necesita de nadie, Él no depende de nadie. Dios no necesita ser adorado, por ejemplo. ¿Sí? La adoración es para Dios, pero no porque Él necesita ser adorado. Cuando Dios no había creado el mundo, Dios estaba tan lleno de gozo como está hoy después de que Él ha creado el mundo. ¿Sí? Y esa verdad a algunos no nos gusta. ¿Cómo así? Que Dios no necesita ser adorado. Pero ¿saben por qué no nos gusta? Porque como que, y entonces, como que ¿para qué adoramos, no? ¿Sí? Porque es que nos gusta humanizar a Dios. ¿Sí? Sí. Yo creo que la mayoría de la gente, yo creo que muchos de los que estamos aquí entendemos que Dios es perfecto. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Usted conoce si la perfección necesita de algo? No, Dios quiere ser adorado, pero los únicos beneficiarios de esa adoración somos nosotros mismos. ¿Sí? Dios no se beneficia cuando lo adoramos. ¿Sí? Si Dios se beneficiara cuando lo adoramos, entonces Él necesitaría eso. ¿Sí o no? Y nosotros podríamos manipular a Dios muy fácilmente. ¿Sí? Entonces uno puede decir, pues no te adoro, Dios. ¿Eh? O sea,
Dios, tú no le has traído a esta iglesia, no le has dado lo que te hemos pedido, no te vamos a adorar este domingo. ¿Sí? Y Dios, ay, caramba, qué dolor tan terrible. Miren lo que me ha hecho esta gente. Si usted se imagina ese Dios, por favor. ¿Sí? Que Dios diga, adórenme, lo necesito. No, 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 no. Yo ese Dios no lo quiero. Yo ese Dios no lo quiero. Mejor me salgo y busco otra religión. Yo le he dicho a la gente, esto lo he comentado con el pastor, ¿ustedes han visto esa diapositiva donde dice, abre la puerta, que Dios está a la puerta? Y aparece un Dios medio afeminado así. Ábreme la puerta, por favor. Ábreme. Que Dios esté a la puerta es, abre la puerta porque no sabes de lo que te estás perdiendo y el riesgo de no abrirla. Dios está a la puerta, el Dios poderoso, el Rey, el dueño de tu vida. Te conviene abrirla. Dios no te está rogando que le abras la puerta. Él dice que está a la puerta. ¿Sí? Dios es perfecto. Dios está contento en sí mismo. La única razón por la que Dios ha creado todo es porque Él es amor. ¿Sí? Y cuando tú amas, tú compartes lo que tú eres. Un principio de la creación. ¿Por qué entonces Dios nos creó? Porque por amor Él quiere compartir todos sus atributos con nosotros. ¿Sí? Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, tú quieres compartirlo por amor. Entonces Dios ha querido compartir sus excelencias con nosotros. Y por amor ha creado al hombre para compartir eso, pero no porque Él nos necesite. ¿Sí? Segundo atributo, Dios es inmutable, no cambia. Eso es importante que entendamos en el mundo de hoy. Dios no cambia su mente, Dios lo ha revelado claramente que Él no cambia. Vaya al libro de Samuel. Estábamos en el libro de Salmos. Usted se va un poquito para atrás, por favor. Y en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, usted va a entender eso. Samuel 15, 29. Primera de Samuel 15, 29. Dice, además, el que es la gloria de Israel, ¿quién es este? Dios, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Él no cambia. 29. Y si usted se va para Malaquías, váyase a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y vaya al capítulo 3, versículo 6, y usted encuentra que dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque no cambio. Malaquías 3, 6. Y ahora los mando para el libro de Números. 3:6. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. ¿Qué nos dicen estos pasajes? Dios no se arrepiente. Cuando en algunos pasajes leemos y Dios se arrepintió, significa algo así como Dios le dolió, ¿sí? Ese caso, pero no es que Él se haya arrepentido de lo que haya hecho, ¿sí? Dios no cambia, Dios no se arrepiente. Nosotros sí cambiamos de pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted compra un carro hoy y a usted le sale malo ese carro, ¿usted qué dice? Me arrepiento de haber comprado ese carro. ¿Sí o no? Usted lo puede decir, ¿sí? Pero si usted hubiera sido Dios, como Él ya sabía que ese carro era malo porque Él todo lo sabe, entonces Dios no tiene razón para arrepentirse. ¿Sí ven? Porque Él ya todo lo sabe. No tiene opción de equivocarse. ¿Sí? Entonces por eso Él no se arrepiente y Él no cambia.
Cuando nosotros oramos, Juan Manuel levantó la mano. Le está diciendo el mismo, yo soy el mismo Dios de tu abuelo, el mismo Dios de tu padre, el mismo Dios tuyo. Y se los dice a todo el mundo. Gracias por tu aporte, Juan Manuel, muy valioso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros quisiéramos con frecuencia manipular la mente de Dios, cambiar la mente de Dios, no nos digamos mentiras, Señor. ¿Sí? Y la oración no es para cambiar la mente de Dios. Cuando usted entiende que Dios no cambia, ¿sí? Porque Él es perfecto, entonces Él no cambia, ¿sí? Entonces, Dios no puede pasar de lo perfecto a lo imperfecto. Dios no va a hacer eso. Dios no va a cambiar. Dios sí usa nuestra oración para alinearnos a nosotros con sus propósitos. Eso lo hablamos cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro, con su voluntad. Por eso es que con frecuencia en la palabra de Dios encontramos que se haga su voluntad. ¿Sí? Jesucristo orando, Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Y yo le meto al comentario de Cristo ahí como que le hubiera dicho a Dios, pero yo sé que tú no cambias. ¿Sí? Que tú no cambias. Entonces, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Jesús lo sabe, Él es Dios. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, Señor, si dentro de tus propósitos está de que esto no sea, pues que así sea, Señor. Esa es la oración del cristiano. ¿Sí? Pero al fin de cuentas, yo sé que tendrá que ser tu voluntad y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aun cuando yo no lo entienda. Esa es la oración del cristiano. Cuando usted vive de esa forma, hermano, ¿sí? Usted va a vivir mucho más tranquilo, usted va a vivir menos irritado, usted va a comprender mucho más los propósitos de Dios. Y ante la adversidad, usted va a agachar la cabeza y decir, que se cumpla tu voluntad, Señor, y sigues porque Él te ha hecho promesas. ¿Sí? En medio aún de la aflicción. Pero tendríamos que estudiar eso más. Tercer atributo, Dios es omnisciente. ¿Sí? Omnisciente. ¿Qué es eso? Omni es todo, siente es conocimiento. Él todo lo conoce. ¿Sí? Cuando nosotros, todos los que estamos aquí hoy, cuando nosotros nacimos, yo nací un poquito antes que mucha gente aquí, y otros después, y otros después, y otros después, ¿sí? Cuando todos nacimos, Dios sabía que hoy, 28 de abril del 2024, a esta hora, en este lugar, vamos a estar viéndonos la cara. Dios ya sabía. Dios lo conoce todo, ¿sí? Dios no tiene nada que aprender, ¿sí? No tenemos que, Señor, yo quiero contarte que es que no, Él ya sabe, Él ya lo sabe. Y eso es buenísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a un ser que es tu Padre y que Él lo conoce todo, ¿qué más quieres? ¿Sí? Él nunca va a aprender nada porque Él lo sabe todo desde el principio. Todo. ¿Sí? Si yo le pregunto a usted, ¿qué va a comer usted el próximo viernes en la noche? Usted seguramente no tiene ni idea. ¿Sí? Tal vez algunos tienen programada una reunión y ya tienen listo el salmón. ¿Sí? Pero si usted le pregunta a Dios, Él va a saber qué va a comer usted el próximo viernes en la noche y con quién va a comer y a qué hora va a comer y con qué cubiertos va a comer y qué le va a pasar con la comida. ¿Sí? Dios conoce todo instantáneamente. Él no se mueve en nuestro tiempo, en nuestro cronos. ¿Sí? Instantáneamente y simultáneamente. ¿Sí? Salmo 139, 2, 4. Alguien que lo diga en voz alta. Salmo 139, versículos 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Ustedes se imaginan? O sea, antes de que yo abra mi boca, Dios ya sabe lo que voy a decir. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Dios podría haber hecho, no sé, un CD, una memoria, algo con todo lo que yo iba a enseñar hoy. Con todas las palabras exactas como las estoy diciendo. ¿Cómo hace Dios eso? Se puede preguntar el ser humano. Les voy a decir.
Yo no tengo ni idea. No alcanzamos a conocer a Dios, ¿sí? Quizá lo entendamos algo cuando estemos en la gloria con Él. Pero lo que yo sí sé es que la palabra revela que Dios conoce todo desde el principio. Conoce el fin desde el principio, ¿sí? Y que desde antes de que la palabra salga de mi boca, Él ya la conoce, ¿sí? Es como, a ver, cuando llegamos a la casa y los hijos nuestros están chiquiticos y hubo un desastre. Entonces, uno ya sabe qué pasó y uno intuye el que lo hizo y uno los llama. ¿Qué pasó aquí? Uno ya sabe lo que van a decir, ¿sí? Si se van a, según el carácter de cada uno, si se van a disculpar o van a asustar. La diferencia de Dios con nosotros es que cuando tú llegaste, te encontraste con ese desastre. Dios sabía desde antes de la creación del mundo que ese desastre iba a pasar. Esa es la diferencia, ¿sí? Sí, entonces, todo cuanto nosotros hacemos, pensamos o simplemente imaginamos, vamos a este punto que es para mí serio, importante, porque ese es un punto que debe tener el cristiano muy en su mente, muy arraigado en su corazón, ¿sí? Cuando todo lo que nosotros pensamos, nuestra motivación, nuestro pensamiento, lo que nos imaginamos que nadie más puede saber, nadie más lo tiene, ¿sí? Todo eso está bajo su escrutinio, porque Él es omnisciente. No es que Él ya sabía lo que iban a hacer los niños, es que Él ya sabía cuál era la motivación de los niños, ¿sí? Él es omnisciente. ¿Y por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, si alguien quiere ver ciertas cosas que no debería estar viendo, ¿sí? Debe recordar que Dios está viendo eso que está pasando por su mente o que está pasando frente a sus ojos. Entonces hay veces que nosotros creemos que Dios no se ha dado cuenta de algo. Eso yo lo pensé, gracias a Dios que ni lo hice porque Dios no se dio cuenta. Dios conoció tu pensamiento. Por eso el Señor dice que cuando el adúltero dice, ya tú lo pensaste, ya pecaste. Porque estuvo en tu corazón, Dios supo que ya pensaste eso. Estamos bajo el escrutinio permanente de Dios. Él conoce mi motivación. Yo puedo venir a la iglesia y mostrar una vida piadosa. Y en la carne lo puedo hacer. ¿Se acuerda el ejemplo que hacía? Hable cristañol, dígale en bendición, hermano. ¿Cómo es? En bendición, en victoria, siervo. Usted puede hacer todas esas cosas, pero no puede engañar a Dios. Dios sabe que en su corazón todo eso es algo que usted ha aprendido pero que no ha interiorizado. Estamos bajo el escrutinio y esa es la omnisciencia de Dios. Dios conoce mi pensamiento. Voy a decir algo aquí adicional que me viene ahora a la mente. Nuestra intimidad física con nuestro esposo, con nuestra esposa, está bajo el escrutinio de Dios. Usted no cierra la puerta y deja a Dios afuera. Dios está ahí, en su pensamiento, mientras tiene su intimidad con su esposa, con su esposo. En su imaginación, en su corazón y en el acto que usted tiene ahí. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Ahí dice el Salmo, ¿a dónde iré? ¿Sí? ¿Sí? Pero ese es el otro salmo, ¿sí? Entonces, en sus pensamientos, Dios nunca está ajeno a lo que está ocurriendo en tu mente. Esa es la omnisciencia de Dios, ¿sí? Cuarto, Dios es omnipresente. Se me está acabando el tiempo, Dios mío, y bueno, pero arrancamos tarde. Miren por dónde vamos. Sí, yo hice esto para que acabáramos hoy. Entonces vámonos con 10 minutos más para alcanzar lo más que podamos. Sigamos a 9:30 porque arrancamos tarde y yo no quiero quitarle tiempo a Dios. Dios es omnipresente. ¿Qué es? Él está en todas partes. Vamos, estaban en el Salmo 139, ¿quedaron ahí? Vayan al versículo 7 y 8 y que alguien lo lea en voz audible. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Dónde podré estar? 139, 7, 8. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, lo que está diciendo no es únicamente que Dios sea tan grande que trasciende toda limitación espacial.
¿no? Y obviamente Él es así de grande, ¿sí? Pero al hablar de su omnipresencia estamos afirmando algo mucho más sorprendente, que usted se puede sorprender. La palabra omni significa todo, ¿sí? De manera que al decir que Dios es omnipresente, lo que estamos afirmando es que su presencia se encuentra en todo lugar a la vez. Dios no está en una parte, luego en otra, ¿sí? Dios, todo Dios, además no, Dios, la misericordia de Dios está con este pueblo y el juicio de Dios está con... No, todo Dios está en todas partes simultáneamente al mismo tiempo, todo Dios, ¿sí? Fíjense que cada atributo del que estamos leyendo está en un versículo bíblico, ¿sí? Yo lo único que estoy haciendo es exponiendo lo que Dios nos ha revelado sobre Él. ¿Sí? Porque dice, ¿dónde dice todo eso? Está revelado en su palabra. 5, Dios es omnipotente. Omni, todo, potente, poder. Todopoderoso. Es el Shaddai. ¿Se acuerda cuando estudiamos el Shaddai? Dios es omnipotente, todopoderoso. Váyase a Lucas capítulo 1. Lucas 1:37. Se me acaba el tiempo y quiero... No, vamos bien, vamos bien. Creo que vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Sí. Lucas 1:37. No, está dando el tiempo. Omnipotente. ¿Alguien que lea Lucas 1:37? ¿Sí? Ninguna cosa será imposible. O sea, ninguna cosa es imposible para Dios. Ahora, eso no es lo mismo que decir, no, Dios va a sanar a todo el mundo porque no es imposible para Él. No. O no es lo mismo que diga, yo puedo proclamar lo que yo quiero y Dios me lo va a dar porque Él es poderoso. No, eso no es lo mismo. ¿Sí? Lo que la palabra dice es que Él tiene el poder. Que me lo dé, que me dé o no me dé lo que yo le pido, que me sane o no me sane, ya tiene que ver con sus propósitos. ¿Sí? Esas dos cosas son muy diferentes. Y a veces nosotros en nuestra vida, en nuestras oraciones, todos queremos apelar a su omnipotencia, pensando que por su omnipotencia esas cosas van a ocurrir, porque Dios es poderoso y Él lo va a hacer, y decimos así, ¿sí? Y la palabra no está diciendo eso. La palabra está diciendo que Él lo puede hacer, no que lo va a hacer. ¿Está claro eso? Es su potestad, ¿sí? Otro más, vamos. Dios es santo. Ahí sigue, ¿no? Dios es santo. Vamos hasta soberano porque soberano vamos a combinar con la omnipotencia. Dios es santo. Si hay un concepto en la iglesia hoy en día que está puesto por el suelo es ese, el concepto de la santidad de Dios. Somos tan irreverentes delante de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan la muerte de los hijos de Elí? Que llegaron con fuego extraño y él le dice a Aarón, ¿qué le dijo? ¿Sí? Delante de mí usted tiene que ser, preséntese delante de mí, delante de mi santidad. Usted tiene que presentarse delante de mi santidad. Entonces, es una palabra más o menos así, me pierdo en este momentico de la frase exacta, ¿sí? Pero esto yo se los digo porque la palabra lo dice, que Cristo es, por ejemplo, Cristo es nuestro hermano, ¿sí? Entonces, como Cristo se hizo hombre, pero queremos humanizar su divinidad, ¿sí? Y yo no digo que Cristo no es nuestro hermano, ¿sí? Pero no es simplemente nuestro hermano. Porque entonces la iglesia tiene prácticas, tiene adoraciones y maneras que violan radicalmente el concepto de la santidad de Dios. Santo significa apartado, diferente, con Él es distinto, ¿sí? No hay nada ordinario en nuestra relación con Dios. Cuando decimos Abba Padre, es porque es ese Padre tan cercano a nosotros, pero no es, papi, mira, no. Esa relación con Dios tiene que ver con lo extraordinario, no con lo ordinario. No podemos nunca confundir lo extraordinario de Dios con lo ordinario del hombre, ¿sí? Y muchas veces nuestras prácticas, nuestra manera de vivir confunden continuamente
la santidad, lo extraordinario, la pureza, la majestad de Dios con lo ordinario del mundo. Lo mezclamos y hacemos cosas, traemos lo ordinario del mundo a Dios, ¿sí? Y lo traemos a nuestra vida y lo traemos a la iglesia. Dios se quejó de eso en el Antiguo Testamento en Ezequiel 44. No se los traigo el pasaje porque es todo el pasaje. Sí, él habla de que hay sacerdotes que no lo habían tratado con santidad y que esos no se iban a acercar a él, dice Dios. Pero esos que sí me han tratado mis cosas con santidad, esos se van a acercar a mis cosas santísimas. Y a eso les dice, ustedes estarán en el templo, ustedes abrirán las puertas, ustedes le ministrarán al pueblo. Le dice a los que no lo tratan con santidad, dice, ustedes estarán en el templo. Mire cómo dice Dios, ustedes abrirán las puertas, ustedes ministrarán al pueblo, pero a mí no. Ezequiel 44. Entonces no podemos perder de vista nunca la santidad de Dios. Y eso tiene que ser reflejado en todo cuanto hacemos y lo que somos. ¿Cómo se viste usted? ¿Cómo habla usted? ¿Cómo trata usted a los demás? ¿Cómo comenzamos los cultos o el servicio o la escuela? ¿Somos puntuales para Dios? ¿Comenzamos a tiempo? Cuando yo comienzo a tiempo no es porque yo tengo que comenzar a tiempo que me alcance en tiempo. Señor, quedamos que a las 8 ya arranco, Dios. Yo trato a Dios con santidad. Trato la santidad de Dios. Dios es un Dios de excelencia, ¿sí? Y Él espera que sus hijos representen su excelencia. ¿Llamados a qué? ¿Qué es lo que dice Pedro, si usted se acuerda? ¿Llamados a proclamar qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, Dios espera que nosotros seamos espejos de lo que Él es, reflejo de lo que Él es, que seamos la luz que Él es, ¿sí? Entonces, eso a mí, y yo creo que a usted también, nos pone una enorme responsabilidad. Dios demanda santidad en cada aspecto de mi vida, en el trato con mi esposa, en lo que yo veo, donde yo entro, en lo que me permito tocar. Eso implica que Dios odia el pecado. ¿Sí? El pecado que yo practico, Dios lo odia. ¿Sí? Lo detesta. Él no quiere saber de ese pecado porque eso viola ¿qué? Su santidad. ¿Sí? Y eso implica que nosotros debemos separar lo ordinario de lo extraordinario. Y vamos con el último punto que quiero tocar hoy. Dios es soberano. 7. Este es un concepto también vital, ¿sí? Dios tiene el derecho y tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera, cuanto quiera, donde quiera y cuando lo quiera. Nadie tiene derecho a cuestionarlo. Usted como humano, yo le decía, es como si usted la cucaracha le iba a reclamarle y usted la tiene arrinconada, ¿sí? Nadie tiene derecho a cuestionar a Dios. Job, un hombre justo, dice Dios, ¿sí? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Sí? Yo creo que ninguno de nosotros tenemos la fe de Job, por la forma como está escrita su vida, ¿no? A Job se le ocurrió cuestionar a Dios, ¿sí? Y si había un hombre que podía hacerlo, entre comillas, comparado con nosotros, podría ser Job, ¿sí? Y a él se le ocurre cuestionar a Dios por una serie de cosas que muchos sabemos que le estaban pasando y que eran difíciles, situaciones muy difíciles de Job, ¿sí? Y Dios lo deja, ¿sí? Y Job cuestiona a Dios. Y tú esto, yo no sé por qué, y yo tengo y yo no tengo, y Job cuestiona, y usted lee a Job y Job cuestiona. Y el problema